La mayoría de los hechos que sabemos que no son directamente observables, sino se obtiene a través de la experiencia o a través de la medición de hechos perceptibles que no son directamente observables de las hipótesis. Por ejemplo, tenemos al viento. El viento nosotros no podemos no podemos percibirlo, no podemos mirarlo, pero sí podemos percibirlo, perdón, podemos percibirlo a través de la presión que éste ejerce en nuestro cuerpo. O también otro ejemplo sería si vemos a una persona ruborizarse. Suponemos que esta persona está avergonzada o que esta persona está colérica o también que puede estar turbada. A estos hechos de suponer o analizar algo, comparar algo con otras cosas ya vividas en el pasado, se le llama la objetificación, justamente lo que estábamos hablando en este tema. Eh, es también un hecho inobservable en relación según leyes con algún hecho perceptible. La relación que se cumple entre lo observable y lo inobservable es una hipótesis que suele decirse que es una definición operativa u operacional. Cuando se dice cuando se dice, por ejemplo, que un científico descubrió una fórmula nueva o un efecto nuevo, se espera que éste pueda presentar las evidencias correctas. ¿Para qué? Para ser llevado a comprobarlo, si es que es cierta o no es cierta. Puede ser directamente o indirectamente lógica. Son dos. La evidencia lógicamente directa es un dato que puede compararse con dicha proposición o con un caso similar a este o con un ejemplo también. La evidencia lógicamente indirecta es una evidencia que coincide con ella sin ser comparable, sino ya lo dice todo. Las evidencias indirectamente no están relacionadas con las correspondientes hipótesis. La evidencia, para la ciencia, la evidencia indirecta es mucho más importante que la evidencia directa. Eso sería todo. Observabilidad. En este caso de la observabilidad tenemos que hablar acerca de la observación. La observación se caracteriza por ser una percepción de característica intencionada e ilustrada o intencionada e ilustrada porque esta va acompañada de un cuerpo de conocimiento y se dice intencionada deliberada porque esta tiene un fin determinado. Ahora, el objeto de la observación puede ser un hecho de carácter, un hecho de mundo interno o de mundo externo. Por un hecho de mundo externo podemos dar como ejemplo aquellas señales que pueden ser expresadas en un papel. Ahora, con respecto al hecho a un observador externo, básicamente se enfoca en la observación que acompaña a un hecho del mundo interno. Ahora, se dice que la observación es pura porque en el acto de la observación necesariamente no tiene que existir el objeto a ser observado o viceversa. Ahora, a diferencia de la percepción, la observación es selectiva e interpretativa. Se dice selectiva porque esta tiene un fin determinado. Se dice interpretativa porque esta va más allá de una simple observación. En la observación podemos distinguir el acto y su producto. El producto de un acto de observación no es sino el último eslabón de un gran proceso complejo. Y dentro de este proceso complejo podemos distinguir tres grandes pasos. El primero es acerca de tomar conciencia acerca del objeto. El segundo es reconocer el objeto a grandes rasgos. Y el tercero es describir el objeto. En el primer estadio nos habla acerca de la presentación y de su percepción frente al sujeto observador. En el segundo estadio nos habla acerca de la interpretación preliminar de lo que se entiende acerca del objeto percibido. Y nos habla acerca de la descripción del objeto a ser observado. Hasta el momento solo hemos considerado la observación actual. Ahora trataremos de explicar
explicar un poco más lo que es acerca de la observabilidad. En una primera aproximación podemos decir que un acto es observable si solo si existen tres elementos. El primero es el sujeto observador, el segundo es un conjunto de circunstancias y el tercero son los instrumentos los cuales van a producir para acceder a este acto de la observación. Ahora, dentro de la observabilidad también nace la pregunta de cómo relacionarla con la observación y la experiencia física. Para ello se basar en 6 doctrinas, o las cuales me cuento. En la primera doctrina nos habla acerca de la observabilidad es necesaria para la existencia física, es decir, que si una cosa existe es observable. Esta doctrina es demasiado estrecha y demasiado limitada. En la doctrina 2 nos habla acerca de que la existencia física es necesaria para la observabilidad, es decir, si algo es observable, entonces existe. Esta segunda doctrina, sin embargo, a diferencia de la primera, es mucho más amplia. En una tercera doctrina nos habla acerca de la existencia física es necesaria y suficiente para la observabilidad, es decir, que si una cosa es observable, entonces existe. Esta doctrina, a diferencia de las dos, la primera y la segunda doctrina, es falsa. ¿Por qué? Porque trata de unir la primera y la segunda doctrina. Ahora, tenemos una cuarta doctrina. En una cuarta doctrina nos dice que la observación actual es necesaria para la existencia física, es decir, que si una cosa existe, entonces es actualmente observada. Esta doctrina es mucho más rigurosa que la primera doctrina. En una quinta doctrina nos dice que la existencia física es necesaria para la observación actual. Como última doctrina, la doctrina número 6 nos dice que si una cosa es observable efectivamente con la ayuda de instrumentos que permiten dar el acto de la observación. Igual entender los hechos, pero ¿qué es un hecho? Un hecho es todo aquello de lo que se sepa o se suponga que pertenece a la realidad. Por ejemplo, son hechos un libro y el acto de leerlo, pero no son hechos las ideas expresadas en él. Las ideas se convierten en hechos cuando son pensadas e impresas. Los hechos tienen distintas clases, como son los acaecimientos, o puede ser llamado también suceso o acontecimiento. Este se da por un lapso breve y está dada por el tiempo y el espacio, y puede ser como por ejemplo un relámpago de luz. Otra clase de hecho es el proceso, que es un suceso, es una secuencia temporalmente ordenada de acaecimientos. Otra clase es el fenómeno, que puede ser un hecho o un acaecimiento. Hablemos ahora de los equívocos y paradojas del concepto hecho. En primer lugar, sobre la ambigüedad. Cuando decimos, por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol, estamos hablando de la hipótesis de que la Tierra gira alrededor del Sol, o al hecho al que se refiere esa hipótesis. En segundo lugar, algunos filósofos han llamado con consciente intención proposiciones factuales singulares. Esto trae un problema, ya que se elude sin resolverlo. Lleva a confundir los hechos con las ideas acerca de los hechos. En tercer lugar, una significación o un sentido se le da al concepto hecho. Los hechos no pueden significar. Una cuarta confusión se produce con la expresión demostración de hechos. Solo los teoremas pueden demostrarse. Los hechos no pueden ser verdaderos, por así decirlo. Solo hay una exposición de hechos verdaderos o falsos. Otra quinta expresión confusoria es que el hecho es científico. El hecho no es científico ni acientífico, simplemente los hechos son susceptibles de tratamiento científico. Ahora podemos observar qué es dato y qué es evidencia. Los datos son ideas expresas el resultado de una investigación. Esta puede ser una proposición singular o existencial. El dato es un concepto ambiguo y solo para que pueda llegar a ser una evidencia necesita la comprobación. Ahora, ¿qué es evidencia? Son datos que son relevantes para alguna teoría. Evidencia es un concepto complejo, ya que necesitan de la comprobación para llegar a ser una hipótesis. Ninguna evidencia es absoluta, ninguna evidencia es anterior a la teoría. Cuando realizamos una observación de qué datos van a ser considerados como evidencia. Desearía conocer las razones para no considerar datos sobre fuentes privados. Una de ellas es la inferencia objetiva, otro de ellos es el control de colegas, es decir, publicidad. Y como tercero tenemos datos de interpretación y último la experiencia personal y relevante.
La ciencia no se interesa por datos que no sean ordenados, sino por datos sistematizables. La mayoría de los constructores de sistemas metafísicos, desde Platón y Aristóteles, pasando por Descartes y Leibniz hasta Hegel, han pretendido que tenían un conocimiento a priori de la realidad, o sea, un conocimiento factual independiente de la experiencia controlada. Además, estos autores sostenían que la esencia del conocimiento se encuentra mediante o por mera razón, sin la ayuda de la extrospección y la experiencia. Además, estos sistemas han fracasado, dando lugar al desarrollo del posteriorismo, que nos decía que por una sola experiencia se podía obtener un conocimiento factual. Ahora bien, las funciones de la observación vendrían a ser tres. La primera, que es suministrar la información; la segunda es producir problemas con los datos; y por último sería contrastar las hipótesis obtenidas con los problemas para resolver los problemas que ya anteriormente se han dado.